Vamos a arrancar con nuestra clase de hoy. Después de haber estado compartiendo en las últimas clases, ¿sí?, este primer gran grupo de parábolas, que son varias, que estuvimos viendo, ¿sí?, vamos a meternos, ¿sí?, un poquito con una porción bíblica que muchas veces la gente deja para el final, pero para el principio, y yo la tomé para el final. ¿Sí? Y para eso vamos a realizarnos una pregunta. Preguntarle si se siente mucho ruido. Mi esposa pregunta si escuchan ruido de fondo, o escuchan bien. ¿Escuchan bien? Se escucha bien. Perfecto. Partido de fútbol, los vecinos están haciendo un partido de fútbol. Ahí está. La pregunta que dice acá es la siguiente. Vamos a preguntarnos hoy por qué Jesús eligió enseñar por medio de parábolas las verdades del reino de Dios. Cuando uno va a Mateo 13, donde se encuentra narrada gran parte de las parábolas que estuvimos viendo en estas últimas clases, ¿sí?, y que si por ahí alguno después quiere recordar puede ir al canal de YouTube de la Cueva de Adullam y repasar, ¿sí?, lo que estuvimos aprendiendo, ¿sí? Ahí Jesús eligió enseñar con este método, que son las parábolas. Y en un momento del diálogo de Mateo, justamente surge esta pregunta a los discípulos. Y vamos a también hacerla a nosotros, como discípulos de Jesucristo. Voy a hacer esta pregunta en medio de lo que estamos tratando y va a ser, ¿es más fácil o más difícil comprender una verdad espiritual mediante una parábola? Y ahora voy a frenar y voy a dejar que ustedes digan su opinión. Acá no hay respuesta que esté bien o mal, sino que estamos preguntando, en su parecer, en lo que vos pensás, ¿sí? Para vos, ¿es más fácil aprender mediante una parábola una verdad espiritual o no? Escucho. Qué pregunta, Para mí sí, porque es como un ejemplo de manera práctica para poder entender algo, quizás es un poco más difícil, solo bien, con palabras. Para Eve sí. ¿Alguien tiene algún dato más? O sea, para mí, Adri, también, según el tiempo antiguo, las parábolas se usaban y era realmente que se agarraba algo, o sea, que se hacía en ese momento, que se decía, viste, igualmente cuando Damián explicaba respecto al grano de mostaza, es porque justo en ese momento en Israel se utilizaba como mucho, viste, o sea, del grano de mostaza, y Jesús entonces agarraba cosas realmente que vivían, entonces para enseñar. Bien, bien, Ángel, ¿sí? Ahora hago una pregunta. Cuando ustedes leen parábolas, ¿sí?, que están en la Biblia, ¿no les cuesta, por ahí justamente, aunque son más fáciles para enseñar, no les cuesta a veces entenderlas? Mucho, mucho. Bueno, hay algunas que sí. Por eso mismo, porque están metidas en el contexto propio de la Biblia, pero sí son más fáciles para explicar. Y hasta a veces aquel que Dios le ha dado la tarea de enseñar, ¿sí?, tiene que buscar justamente, cuando tiene que transmitir una verdad, buscar la forma justamente de que esa verdad sea más amigable al oído de la persona que la escucha, ¿sí?, porque ayuda a su comprensión. Y Jesús eligió este método de las parábolas para enseñar verdades espirituales mediante cuestiones de la vida cotidiana. El título del mensaje de hoy va a ser Acerquémonos, ¿sí? Esta va a ser la palabra clave para que tengamos presente, y está basado en esos pasajes bíblicos. Siempre mi esposa, cuando ve tantos pasajes bíblicos, dice, todo eso vamos a leer, pero me lo dice con cariño, dice, porque no quiere que la gente se pierda en el mensaje. Pero no, vamos a ir desarmando el pasaje en realidad, y hay partes que no vamos a leer, pero que vamos a considerar porque se repiten. Por ejemplo, la porción de Marcos y de Lucas se repite en Mateo, así que no la vamos a leer. Pero para que tenga curiosidad, también la puede encontrar en Marcos y en Lucas, ¿sí? Y vamos a tocar el motivo de las parábolas y otra enseñanza que se llama tesoros nuevos y viejos, que no es una parábola, pero es con lo que Jesús termina todo este grupo de enseñanzas que estamos viendo hace ya más de un mes. Y vieron que puse el motivo de las parábolas, y acá hago una salvedad. Cuando ustedes van a su Biblia, Mateo 13, 10 y 17, al 17, el título que está puesto, que no es un título que tiene la Biblia, sino que le pusieron las personas, dice el propósito de las parábolas. Pero en realidad ese título, cuando uno lee el pasaje, Jesús está hablando acerca del motivo
¿Cuál es la diferencia entre el motivo y el propósito? Cuando yo hablo de motivo, digo el por qué. Cuando hablo del propósito, es el para qué. Y en realidad Jesús responde la pregunta del por qué enseña con parábolas, aunque después explica un para qué también. Vamos a leer, ¿sí?, la primera de las porciones bíblicas de hoy. Vamos a ir despacio. Yo voy a pedir colaboración, así que, viendo por aquí, voy a pedirle que en primer lugar nos acompañe a la lectura a Víctor. Víctor, ¿puedes leer el versículo 10 que está en pantalla de Mateo 13? No se escucha, Víctor, estás muteado. Sacate el... Ahí está. Ahí sí. Hola, ¿escuchas? Perfecto. Bueno, entonces, acercándose, de vuelta, porque está aprendiendo de ella. Ahí está, se fue el acople. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Gracias, Vic. Ahí estamos. ¿Quiénes se acercaron? Los discípulos. ¿Y por qué se acercaron? Porque tenían una pregunta. ¿Sí? Tenemos al grupo de personas que se acercaron, el grupo que era, en este momento era mucho mayor, había una multitud cerca de Jesús. Pero esto es como un momento de intimidad dentro de este espacio de enseñanza. Primera cuestión que me gustaría empezar a pensar, porque otra de las palabras clave va a ser la idea de discipulado, y en este momento de la vida del Señor, ¿sí?, que venimos llevando de forma cronológica, es donde se empieza a distinguir de a poco, ¿sí?, un grupo que camina más cerca de Jesús sobre otro, ¿sí?, ese grupo son los discípulos. Vamos a ver que el discipulado está marcado por la cercanía, ¿sí? Mucha gente por ahí quiere acercarse a Dios, va a una iglesia, ¿sí?, tiene interés espiritual, concurre a algún lugar, tiene una inquietud. Pensemos que, vuelvo a decir, en este contexto Jesús estaba rodeado de multitud, no había dos personas locas alrededor, pero también estaban los discípulos, y los discípulos hacían algo diferente que la multitud. No eran meros espectadores, eran seguidores, y por ser seguidores se acercaban. Por otro lado, otro concepto a tener claro en el día de hoy es que el acercamiento tiene que ser recíproco. Esta palabra que por ahí no usamos mucho, ¿sí?, se tiene que traducir así. El acercamiento tiene que ser de ida y vuelta. Porque mucha gente pretende, en lo que es su búsqueda de Dios, de que el esfuerzo venga de una parte. No, y el acercamiento bíblicamente es recíproco. Miren lo que dice Santiago 4:8. Sandra, ¿puedes leer Santiago 4:8? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Gracias, Sandra. Acá vemos esta ley de ser recíprocos. Mucha gente dice, bueno, Dios, ¿por qué no viene a mí? Por ahí Dios ya se acercó. La pregunta es, ¿qué estamos esperando nosotros para ir a Él? Y la invitación de Santiago es, acerquémonos a Dios. En este mismo pasaje vimos, los que se acercaron fueron los discípulos. Estaba la multitud, pero ellos, marcados por su identidad como discípulos, decidieron dar un paso de cercanía, ¿sí? Y el acercamiento tiene que ser así. Por eso cuando uno decide seguir a Cristo, y pensemos que seguir a Cristo significa, en pocas palabras, ser cristiano, porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una práctica de vida, que tiene que ver con personas que decidieron acercarse a Dios y caminar con Él. Entonces el cristianismo está marcado por gente que busca a Dios, no por gente que espera que caiga algo de Dios de casualidad. Con personas que se esfuerzan en acercarse a Él porque Él se va a acercar a nosotros. Y acá vemos la inquietud de estos hombres que dijeron, bueno, queremos saber un poco más, nos acercamos porque somos discípulos. Entonces un discípulo está marcado por la cercanía, y la cercanía es una actividad recíproca, tanto de Dios como nuestra. Como tercer punto del discipulado, y acá es un tema que es bueno desafiarnos y pensar, ¿sí?, el discipulado también tiene la oportunidad de preguntar, ¿sí? Nosotros muchas veces nos acercamos a Dios y tenemos que agarrar y ir con un corazón con todo lo que tiene, ¿sí? No con cuestiones de guardarnos o con prejuicios o con decir, bueno, voy a poner la oreja pero después hago lo que quiero.
Los discípulos se acercaban con intencionalidad, querían saber, no les bastaba escuchar lo que todos escuchaban. Ellos querían poder distinguir algunas otras cosas que marcaban la vida de Jesucristo, porque seguir a Jesús tenía que ver también con imitarle. Vamos a continuar con la lectura y voy a pedirle a Graciela si puede leer el versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le he dado. Gracias, Grey. Y acá ven que decíamos, el pasaje tiene que ver con el por qué, no con el para qué. La pregunta fue, ¿por qué enseñar con parábolas? Y Jesús responde, porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿A qué se refiere Jesús con os he dado a saber los misterios del reino de Dios o del reino de los cielos? En los tiempos del Antiguo Testamento, un misterio era algo que era ininteligible. Y ahora voy a explicar por qué. Para alguien que viene de afuera, pero claro como el agua para alguien que está adentro. Lo pongo en una expresión más cotidiana para nosotros, ¿sí? Nosotros cuando leemos la palabra misterio pensamos que es un secreto. Bueno, la idea de misterio acá no es que es un secreto. La idea de misterio tiene que ver con que es algo que la gente por ahí no puede entender porque está mirando desde afuera y no está cerca. ¿Sí? Ininteligible quiere decir que no puede ser comprendido o entendido. Voy a poner un ejemplo clarito. Leti, ¿qué estás tomando? Mostrá lo que estás tomando porque no puedes hablar, Leti. Mostrá, ¿qué estás tomando? Mate, ¿no? Bien. Y de repente viene una persona del norte de África y la ve a Leticia tomando mate. ¿Entiende lo que está haciendo Leticia? No, la mira diciendo, ¿qué es esta mujer? Tiene un pedazo de madera, tira agua, no está tomando una droga, algo raro. Viene un tipo de China y la ve a Leticia tomar mate. Dice, ¿entiende lo que está haciendo Leticia? No, dice esta mujer, pero está rarísima. ¿Por qué no entiende? Porque ella no está dentro de la cultura argentina. Esas personas están fuera de nuestra cultura. Entonces vienen de afuera y dicen, no entiendo lo que hacen. ¿Sí? Ahora, yo si fuera China no entendería algunas cuestiones que hacen ellos también, porque estoy fuera de su cultura, no lo puedo comprender. Bueno, en el cristianismo, ¿sí?, pasa esto mismo también. Por ejemplo, nosotros más tarde vamos a celebrar la Cena del Señor. Vamos a agarrar y en nuestras casas tomar el pan y el vino. Y vamos a recordar, hacer memoria de que Jesús murió en la cruz del Calvario, que su cuerpo cargó con mis pecados y su sangre fue derramada para la limpieza de mis pecados. Y vamos a recordar que Él resucitó al tercer día y que yo tengo una nueva vida por lo que Él hizo. Una persona que vos le decís, che, ¿sabés que ahora no te puedo hablar a las 7 porque voy a celebrar una reunión de recordación? ¿Entiende lo que estamos haciendo? Mucha gente no nos entiende, ¿no? Mira y dice, pero ¿qué estás haciendo? O cuando por ahí ibas a la iglesia o dedicabas tu tiempo a servir a Dios y hacías tal otra cosa, hay personas que no entienden. ¿Por qué no entienden? No porque no tengan la capacidad de entender, sino porque están lejos. La cercanía a Dios da la posibilidad de empezar a entender los misterios de Dios. Miren lo que dice 1 Timoteo 3:16. Ame, ¿pueden leer 1 Timoteo 3:16? Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Voy a ponerme como ejemplo a mí mismo, ¿sí? Aunque dar ejemplo de autorreferencia dicen que no es bueno. Pero antes que yo conozca a Jesucristo, yo leía este pasaje y no lo entendía. Yo no entendía que Dios se hizo carne. No, es una locura. Que Él fue recibido del cielo, no lo entendía, era algo para mí ininteligible. ¿Por qué? Porque yo estaba lejos de Dios. Cuando me acerqué a Dios y encontré a Dios, empecé a entender lo que significa esto para la vida. Este no es un misterio en sí para el que se acerca a Dios, sino es una gran verdad que Dios nos revela. Ahora, muchas personas, ¿sí?, justamente por esta idea de estar lejos de Dios, no terminan de entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Y Jesús eligió enseñar parábolas
Porque a veces un corazón lejano no ayuda a que uno pueda entender lo que Dios nos quiere decir. No es que Dios juega los misterios con las personas. Si no, no hubiera hecho lo que hizo en la cruz. Si no, no hubiera mandado a su hijo acá a la tierra. Si hubiera jugado Dios a los misterios, no hubiera revelado su amor de la forma que lo reveló, partiendo la historia de la humanidad por la mitad. ¿Sí? Así que Dios no tiene esa intencionalidad. Entonces, la enseñanza 4 que empezamos a ver es: un discípulo empieza a comprender las verdades de Dios. ¿Y por qué las comprende? Justamente porque decide vivir cerca de Dios. El discipulado, ¿sí?, tiene que ver con esto, es decir, yo elijo acercarme a Dios. Y voy a empezar a comprender lo que antes no comprendía. Había una multitud, escuchaban las parábolas, pero muchos de ellos no llegaban a capitalizar las verdades de Dios. Miren lo que dice en 1 Corintios 2:14. Le pido a Damián si lo puede leer. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El apóstol Pablo, tomando esta idea, podríamos decir, el hombre natural es el que no es discípulo, es el que no conoció a Jesús, o el que lo rechazó, o el que no lo escuchó, pero aquel que tiene intención de acercarse a Dios, Dios quiere hablarle. Y lo que por ahí es un misterio para otro, pero no porque Dios lo esconda, sino porque la otra persona no lo puede entender, porque no se acercó a Dios, esa persona ve que lo que Dios hace es una locura, y lo que podría ser un cristiano también es una locura, y no lo puede entender, porque no lo va a percibir lo que Dios quiere decir. Las parábolas muchas veces buscan justamente acercar una verdad espiritual de una forma más sencilla para aquellas personas que no están cerca de Dios, ¿sí? Y justamente buscan revelar esa verdad espiritual que no están pudiendo escuchar. Ahora podemos empezar a definir qué es esto de estar cerca de Dios, porque realmente todavía no está claro. Por ahí uno piensa, yo estoy cerca de Dios porque voy a la iglesia, porque leo la Biblia, porque oro. Cuando empecemos a leer vamos a darnos cuenta qué es estar cerca de Dios. Es ahora que Jesús presenta una gran verdad espiritual. Y voy a pedirle a Teo, que está allá en Caleta, Olivia. Hola Teo, ¿cómo estás? ¿Bien? Liz está. Está también Liz con vos. Si podés leernos el versículo 12 de Mateo 13 que está en pantalla. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Gracias, Teo. Esta misma verdad que Jesús menciona acá, se menciona por lo menos en 3 porciones bíblicas más. Una es la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, otra es la parábola de las minas, y otra que es la manifestación de lo oculto. Esta verdad que estábamos leyendo, que recién Teo la compartió, es una verdad que Jesús metió en el medio de esta explicación, ¿sí? Pero es una verdad que Jesús recurría muchas veces. Por lo tanto, podemos también tomarla como un principio espiritual para nuestra vida. Y es, el crecimiento en la vida cristiana se da en relación a la inversión que hacemos. ¿Qué quiere decir? Jesús dijo, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene le va a ser quitado todo. Lo que estaban representando las palabras que antes mencionábamos y también la enseñanza de acá de Jesús es, aquel que se acerca, que busca a Dios, que tiene un oído presto para escuchar, para llevar a la obra aquello que Dios dice, es una persona que al invertir su vida en seguir a Dios, porque el ser discípulo es una inversión, ¿sí? Jesús lo plantea hasta en términos económicos. Si yo mi vida la dispongo para buscar a Dios e invierto en eso, voy a agarrar y recibir más. Ahora, a veces hay personas que dicen, yo soy cristiana, voy a una iglesia, y vemos que su vida no despega, sigue estando en el mismo lugar. Parece que no va hacia, que es incierta. Dicen, yo soy cristiano, pero hago todo lo mismo que antes. Por ahí el problema justamente está en la inversión. No entienden que ser discípulo es invertir. Y no hablamos solamente de un recurso económico, no. Estamos hablando de un recurso de tiempo, de dedicación. El discípulo es alguien que gasta la suela de los pies siguiendo a Jesús. Entonces nosotros tenemos que ver qué tenemos que gastar en nuestra vida. Y repito, no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de
la inversión de tiempo, de acción, de enseñanzas, de cómo tratamos a nuestra familia, a nuestros vecinos, de qué manera invertimos ese tiempo que Dios nos dio, muestra justamente cuánto vamos a crecer o no en el discipulado. El discipulado se crece en la manera que vos invertís. Y si no invertís, no creces. ¿Sí? Y el otro día lo veíamos en las parábolas que estuvimos trabajando el último domingo. Estamos frente a una porción bíblica de las difíciles en los evangelios. Es ahora, en este momento, después de presentar esta gran verdad, ¿sí?, que Jesús avanza. Y dice el versículo 13, y le pido a Evelyn si lo puede leer. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y acá Jesús empieza a marcar la diferencia justamente entre un discípulo y gente que se acerca a Dios por acercarse a Dios. Pongámosle el motivo que querramos, necesidad, simpatía, porque hay más gente y es chusma, porque a veces también pasa eso, hay gente que porque hay gente va, ¿sí?, porque te invitó otro. Hay gente que va a buscar a Dios por muchos motivos diferentes. Ahora, Jesús está diciendo, yo les hablo en parábolas, ¿por qué? Porque viendo no ven. ¿Esas personas tienen la capacidad de ver? ¿Sí o no? Sí tienen la capacidad de ver, ¿eh? Pero no ven. Oyendo no oyen. ¿Tienen la capacidad de oír? Sí, porque dice que oyen. Ni entienden. Quiere decir que son personas que pudiendo ver y oír, deciden no ver y no oír. El discipulado se marca justamente por, vamos a empezar a seguir desarmando esto, ojos que están decididos a ver. No que cuando Dios te muestra algo, se cierran los ojos. Oídos que están dispuestos a oír, no que cuando Dios te dice algo, hacemos oídos sordos. Tantas veces Jesús usaba esta expresión, el que tiene oídos para oír, oiga, como diciendo, usa tu oído para aquello que Dios te dice, capitalizarlo en tu vida y llevarlo a la práctica. Entonces, Jesús sigue diciendo, ¿por qué enseña por parábolas? Porque hay una actitud detrás de las personas que se acercaban que tiene que ver con el corazón. Entonces empezamos a definir, la cercanía a Dios tiene que ver con una actitud de corazón, no con una cuestión de distancia. La gente piensa que alguien está cerca porque lo tengo próximo acá. Yo puedo estar cerca de Débora y estar lejos de Débora. Y yo puedo decir que, fui a una iglesia pero estoy lejos de Dios. Voy a una reunión y estoy lejos de Dios. Hay gente que lee la Biblia y está lejos de Dios. Recuerdo, ¿sí?, cuando una vez estuve escuchando un mensaje de una persona que daba clases en un instituto bíblico, y siempre digo, fue el mensaje más frío que escuché de la palabra de Dios. Calculo que fue unos 8 años atrás. Y estaba pasmado, porque este tipo, profesor, pero un mensaje frío. Los fariseos estaban cerca de la Biblia, y la sabían, los escribas también, pero su corazón ¿dónde estaba? Lejos. Veían, pero no veían. Oían, pero no oían, ni entendían. Entonces Jesús utilizaba las parábolas. Aquí Jesús está explicando por qué motivo elegía utilizar las parábolas. ¿Sí? Por esta misma razón que estamos nosotros analizando. Vamos a ilustrar esto con una historia antigua. Y acá voy a dejar que aquellos que quieran puedan decir, ¿sí?, tengo imagen de cine de fondo, voy a mostrar, ¿sí?, una imagen de una película, ¿sí? Seguramente puede ser que no la enganchen la primera, van a ser 2 películas. 2 películas tratan de lo mismo, ¿eh? Si alguno la llegan a anotar, después no sé, les mandamos un regalo en la casa, algo como tiene que hacer. ¿Sí? Vamos a ver si viendo esta imagen de película, por lo menos Osvaldo, o por ahí María Elena, que son de los más grandes entre nosotros, nos dicen qué película es, ¿eh? Película de 1951 con Gregory Peck. Osvaldo, ¿conoces esa película? ¿La viste? Evelyn ya pone cara de no, Evelyn dice, ¿quién es Gregory Peck? Osvaldo, ¿la viste? No, no me acuerdo. Te enganché en una que no viste, ¿eh? Esta película, más difícil, no sabemos, como no la vio nadie, a qué historia nos referimos, pero voy a ayudar, voy a traer una película más actual ahora, ¿eh? Película de 1984 con Richard Gere. Acá las chicas dicen, Graciela lo conoce, ya hay otras chicas que lo conocen, Janina también.
Por ahí alguno la vio en Canal 9 cuando estaban las películas en Canal 9. Víctor, ¿qué película es? Saúl. No, parecido. David. Bien, era King David o Rey David. ¿Sí? Nos estamos refiriendo a la historia de... Que no había nacido todavía. No había nacido, Yani, tenés razón. ¿Sí? Bueno, estas películas ¿sí? reflejan poco la vida de David, la de 1951. Miren la portada, yo cuando la vi dije, wow. ¿Sí? David y Betsabé se llamaba, con Gregory Peck. Y la otra, Rey David, con Richard Gere, una película así de las conocidas. Y quiero justamente tomar este ejemplo para entender lo que Jesús está diciendo acerca de viendo no ven y oyendo no escuchan. ¿Recuerdan que cuando David ¿sí? peca con Betsabé ¿sí? y manda a matar a Urías y la deja ella embarazada? Termina el capítulo 11 de 2 Samuel, ¿sí? en el versículo 27 diciendo, por esto que David había hecho, un hecho concreto, había mandado a matar a Urías de forma encubierta y había acostado con la mujer de este hombre y no quería que esto salga a la luz porque ella había quedado embarazada, ¿sí? Esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. El capítulo inmediato, termina así el capítulo 11, es el capítulo 12. El capítulo 12 empieza con que Dios envía a Natán para que hable con David. Porque David había hecho algo que estaba mal, pero David reconocía que había hecho algo que estaba mal, ¿sí o no? No lo reconocía. Para él había tapado todo, había dibujado la escena, nadie podía enterarse y lo manda a Natán. ¿Sí? ¿Qué usó Natán para que David escuchara a Dios? ¿Quién recuerda qué usó? Una parábola. Una historia. Perfecto. Una parábola. Literalmente lo mismo que hacía Jesús. Usó una parábola. Usó la del hombre que tenía un campo con mucho corderito, pero había otro que tenía uno solo, que era chiquito, que lo cuidaba, y fue, y en vez de matar un cordero, uno de todos sus corderos fue y le robó el cordero al otro y lo mató. ¿Y David cómo reaccionó a la parábola? ¿Qué hizo? Que querían atacar a la persona que quería morir. Muy mal, como que tenía que morir. Diciendo, el hombre que robó ese corderito tiene que morir. David se involucró tanto en la historia, abrió tanto su oído y su corazón, estaba tan predispuesto y entendía todo clarísimo. ¿Qué fue lo que hizo Natán cuando David dijo, hay que matar a ese desgraciado que robó el pobre corderito, el hombre que tenía uno solo? ¿Qué es lo que le dijo Natán? Dijo que era él. Ese hombre sos vos. David tenía su corazón, ¿cómo? Cerrado, enceguecido. Si Natán iba y le decía, che, David, ¿sabés qué? Vos cometiste este pecado. ¿David lo iba a escuchar? No, no lo iba a escuchar. Iba a seguir en la postura de decir, no, ¿qué venís a decir vos? ¿Qué me querés decir? Que yo estoy mal, que yo hice algo mal delante de Dios. Pero Dios mandó a Natán con esta parábola, porque David, viendo, no veía. Oyendo, no escuchaba. Y por lo tanto no entendía. Y Jesús, cuando habla con parábolas, ¿por qué habla con parábolas? Porque ve que las personas que están acercándose tienen ese mismo problema de corazón. Entonces, la cercanía a Dios no se marca justamente por la distancia, sino por la actitud del corazón. Y Jesús usa parábolas para poder derribar esas paredes que a veces edificamos las personas en nuestros corazones, para escuchar una verdad espiritual que no queremos escuchar, o que queremos tapar o dibujarla. Una parábola fue lo que usó. ¿Y por qué tuvo que utilizarla? Por esto, porque él viendo no veía, oyendo no oía y tampoco entendía. Después de que ocurre esto, y esto queda como tarea para tu semana, David escribe inmediatamente después el Salmo 32 y el 51. Son los dos salmos que escribe después de que Natán lo confronta con esta parábola y le dice, vos sos el personaje de la parábola, vos sos el que tenés que cambiar, ¿sí? Vos hiciste mal, tenés que arrepentirte. Y David escribe estos dos salmos donde son una excelente descripción de qué es lo que pasa en el corazón de una persona que viendo no ve y oyendo no escucha, y por lo tanto no entiende. Él habla de que estaba enceguecido, de que dentro suyo parecía que se iba como
arruinando su vida y muriéndose, había un desgaste interno. Externamente todo muy lindo, pero internamente había un desgaste que lo estaba destruyendo hasta que pudo hablar con Dios y hacer las paces con Dios. Por eso, la pregunta que nos vamos haciendo a esta altura del mensaje es ¿cómo reaccionamos nosotros, vos y yo, cuando Dios nos habla? Elegí Aquino porque amo Mafalda, saben que me gusta mucho. Veamos realmente lo que Dios nos está mostrando nosotros, estando ahí, desde casa, en todo este tiempo que venimos abriendo la Biblia. ¿Nos damos cuenta qué es lo que Dios nos mostró? ¿Oímos lo que Dios nos está hablando? ¿O pensamos que es para el que está al lado? ¿Entendemos lo que Dios quiere transmitirnos? ¿O somos de este grupo? De aquellos que viendo no ven, oyendo no oyen y tampoco entienden. Las parábolas nos muestran una verdad espiritualmente. Eso es lo que hacen las parábolas. Nos muestran una verdad espiritual que no queríamos escuchar frontalmente. ¿Qué verdades espirituales Dios habló a nuestros corazones en este último tiempo? Quiero hacer un repaso nomás. Porque, a ver, ¿quién recuerda qué parábolas vimos? ¿Quién me puede decir? El sembrador. ¿Quién recuerda una parábola que vimos? Pueden decirla. Hay que sacarse el micrófono para decirla, ¿eh? La del trigo y la La de los cizaña. Al sembrador. Muy bien. ¿Sí? Bueno, todas esas parábolas las vimos. Ahora, vamos a ver qué verdades Dios habló a nuestro corazón, puede ser. En el sembrador puede haber hablado de decir qué actitud tomo al compartir la palabra de Dios con otros. Mauricio nos decía esto de que el sembrador no eligió los terrenos, el sembrador compartió la palabra con todos. ¿Sí? Y yo que tengo prejuicios, se le digo a fulano, no le voy a compartir de Dios. Porque Dios no estuvo hablando a nosotros con parábolas. En vez de decirnos frontalmente, che, Adrián, ¿qué actitud tenés a compartir la Biblia? ¿Sos prejuicioso? En vez de decirme así, por ahí me dijo por medio de una parábola, ¿sí? Adrián, tenés que compartir la Biblia con todos, con el que quiere escuchar y con el que no quiere escuchar, con el que tiene un corazón abierto y el que lo tiene cerrado. Dios, eso me lo dijo a mí. ¿O qué tipo de corazón tengo yo a la hora de recibir la palabra de Dios? Porque también hablaba de los 4 terrenos esta parábola, y decís, yo tengo un corazón que es una buena tierra, que cuando escucho la Biblia recibo bien la palabra, o tengo un corazón que es como el camino, o dejo que vengan y me saquen la palabra las aves, ¿sí? O soy como las piedras, ¿sí? Vamos, ¿cómo es mi corazón cuando Dios me habla? También vimos otras verdades espirituales. En la parábola de la buena semilla, ¿se desarrolla la vida de Dios en mi vida interior? ¿Qué tipo de vida se está desarrollando en mi vida? Porque Dios nos habló con una parábola, una verdad espiritual. Y es una buena pregunta para hacernos, ¿qué tipo de vida se desarrolla en mi vida? O la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? ¿Qué estoy sembrando en la vida de otros cuando nadie me ve? Porque muchas veces nosotros nos gusta agarrar y mostrar a los ojos de todos, pero recuerden que el que siembra la cizaña lo hace cuando están todos durmiendo. O también cómo reacciono ante el mal que me rodea y quiero ahogar mi vida, que era otra de las cuestiones que pensábamos en la parábola del trigo y la cizaña. Son verdades espirituales que las vimos en estas parábolas y que Dios por ahí nos trató como David. ¿Qué quiere decir? No nos dijo las cosas de frente. Utilizó una imagen para que nosotros recapacitemos en una verdad espiritual. O por ejemplo en la de la red, ¿cuándo Dios va a separarme del mal que me rodea? Y decíamos, cuando la pesca llega a la costa y se separa los peces buenos de los que no son peces buenos. O la de grano de mostaza que ustedes decían, acepto el comienzo de la obra de Dios, que es por el camino de la humillación, un pequeño grano de mostaza que después se vuelve en algo grandioso. No solamente para el reino de Dios, sino también para la obra de Dios en mi vida. O la levadura. Acepto que el desarrollo de la vida de Dios lleva tiempo en mi vida, porque la masa para leudarnos leuda automáticamente. Y leuda de una forma que nadie entiende por qué. O cuando hablábamos de la parábola del tesoro escondido, ¿sí?
que decía que el hombre con gozo vendió todo lo que tenía. Y yo me pregunto, ¿vivo yo con gozo el llamado a seguir a Cristo, a ser discípulo? Porque esa es la verdad espiritual que está detrás de esto. ¿Cuál es mi reacción ante el llamado de Dios? ¿Actuar con pesadumbre, uy, tengo que seguir a Cristo? ¿O con gozo doy todo lo que tengo por ser discípulo? O por último, la de la perla de gran precio. ¿Renuncio a otras cosas con tal de ganar una relación preciosa con Jesucristo? Como hizo ese mercader que vendió lo que tenía por esa perla. Porque estas son las verdades que Dios nos habló a nosotros por parábolas. Y por ahí, repito, usó una parábola para ilustrar una verdad espiritual que por ahí frontalmente nos costaba escuchar. ¿Por qué Dios tiene que seguir hablándonos aún hoy por medio de parábolas? Porque nosotros a veces tenemos esa actitud. No escuchamos y no vemos. Por eso Jesús, en el versículo 14, avanza y dice lo siguiente. Rocío, ¿puedo leer lo que dice en pantalla? De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: Seguí, Rocío. de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Bien, son parecidas a las palabras de Jesús, y acá nos damos cuenta que esta cuestión que Dios está compartiendo, Jesús compartió ese día con los discípulos, es histórico en la humanidad, porque le pasó a Isaías 800 años antes. Esta actitud del corazón de estar lejos de lo que Dios quiere para su vida, no es de los tiempos de Jesús, es de los tiempos de Isaías. No, y se trabó ahí. ¿Están por ahí? ¿Por qué se trabó? Sí. John. Estamos Ahí estoy, ¿eh? Sí. ¿Me escucha? Ahí volviste. Ahí volví, menos mal que volví. No se fueron. No es como en la escuela que los chicos cuando se traban todos se quieren ir, ¿eh? Entonces, volvemos a decir, en esto empezamos a ver que el pensamiento que Jesús está transmitiendo no es nuevo, es de siempre. La cercanía tiene que ver con la actitud nuestra de corazón a poder recibir lo que Dios nos quiere decir. Y agrega en el versículo 15, le pido a Elena si puede leer Mateo 13:15 que está en pantalla. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué significa? Es un corazón que perdió la sensibilidad a la voz de Dios. Y le pido, ¿sí?, a Priscila, porque siempre digo que lea a Damián, que Priscila lea el versículo 15, ¿cómo sigue, Pri? Y con los oídos oyen pesadamente. Oídos tapados para escuchar la realidad que Dios quiere decirnos. Siempre me encanta esta expresión, asemejarla a cuando uno está debajo del agua. ¿Cuántos de ustedes alguna vez quisieron escuchar debajo del agua? ¿Se entiende? No, ¿vieron que se escucha todo un sonido así? Bueno, es una escucha pesada. Dios está transmitiendo esa imagen. Un corazón engrosado, ¿sí?, que se volvió insensible. Un oído que está tapado, que hasta podemos decir que está sucio con cera, o como esa sensación de escuchar debajo del agua. Y agrega, ¿qué más agrega? ¿Sí? Le pido a Osvaldo si puede leer, ¿qué más dice el versículo 15? Y han cerrado sus ojos. Repito, lo mismo está diciendo Jesús, ojos que no quieren ver lo que Dios les quiere mostrar. ¿Para qué? ¿Sí? No han hecho, ¿por qué no han hecho la pregunta? ¿Cuál era el propósito por lo que lo hicieron? ¿Sí? Y acá dice, el versículo 15 agrega, para que no vean con sus ojos. Y yo puse con rojito algo que no aparece en Mateo, pero que es la idea plena del pasaje de Isaías y también de Mateo y también de Marcos. Porque uno lo lee sin el no y por ahí empieza a confundirse y dice, ¿qué me está diciendo? En realidad ese no primero, ese para que no, aplica para el ver, para el oír, para el entender y para el convertirse. ¿Sí? Y cuando vas a Isaías 6:10, lo lees con el no vean con sus ojos, aparece en Isaías 6:10, no oigan con sus oídos,
y con el corazón no entiendan y no se conviertan. En Isaías se grafica más. El propósito es que estas personas decidieron rechazar a Dios. Decidieron, viendo no ver, oyendo no oír, teniendo un corazón que Dios le dio para que puedan entender, endurecerlo y no entender, y por lo tanto no volverse de su mal camino. Así como David hizo con Betsabé, que ocultó todo lo que ocultó, hasta que fue Natán con una parábola y descubrió lo que estaba pasando, y David quedó expuesto. Así mismo, Isaías lo refleja y Jesús también lo dice. ¿Por qué hablaba por parábolas? No hablaba por parábolas solamente porque era más sencillo entender, sino porque a veces los corazones nuestros no están dispuestos a escuchar. Es verdad que la parábola es más fácil de asimilar, pero a veces escuchar una verdad frontal nos cuesta. Y Dios utiliza este camino para que escuchemos una verdad frontal e espiritual. ¿Cuál va a ser el resultado de una vida que se cierra completamente a lo que Dios quiere decirle? Y ahí es necesario seguir a Isaías, que es la porción bíblica que Jesús está citando en Mateo. ¿Sí? Cuando Jesús dice que no quieren ver, no quieren oír, en Isaías, ¿sí? Dios tiene un diálogo con Isaías al respecto y le dice lo mismo que usó Jesús ahora en Mateo. Recuerdo que en Isaías 6:10, ¿sí? Isaías tiene esta visión celestial y él mismo responde al llamado de Dios y no, Señor, envíame a mí, porque Dios nos decía, ¿a quién envío para crear este pueblo que no quiere escucharme? E Isaías se ofrece. Y Dios le responde lo que recién veíamos también de Jesucristo, pero en el versículo 11 hay una clave que a veces dejamos en la lectura, en Isaías 6:11. ¿Qué es esto? Después de que Isaías escucha lo que recién leíamos también en Mateos, ¿sí? Isaías dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Ese hasta cuándo de Isaías, ¿a qué se refiere? A que el pueblo, ¿sí? No escuchaba, y decía, ¿hasta cuándo esta gente no va a escuchar? Isaías no era un profeta nuevo en la historia del pueblo de Israel, era un profeta que llega en medio de un pueblo que venía haciendo lo que quería. Y él viene y tiene un mensaje de parte de Dios, y el pueblo, Isaías sabía que este pueblo iba a seguir haciendo lo que quería, porque su corazón estaba lejos. Y fue así. Y después vino Jeremías, Ezequiel, y el pueblo siguió haciendo lo que quería. E Isaías se pregunta con honestidad, ¿hasta cuándo esta gente va a estar con el corazón duro? Y la respuesta de Dios tiene mucho que ver con lo que también Jesús cita ahí en Mateo 13. Dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Y acá tengo que agarrar y ir un poquito más profundo en la mirada y preguntarnos qué es la palabra asolamiento, qué significa estar asolado. Antes de responder, pregunto, ¿alguno sabe qué significa estar asolado? Pues no es una palabra que usemos habitualmente, ¿eh? El que sabe puede decir, y si no, el silencio otorga, dice la frase. Bien, voy a mostrarles con una imagen qué significa asolamiento. Y la respuesta para Isaías es, ¿hasta cuándo no van a escuchar? Hasta que estén destruidos. Hasta que estén en ruinas. A veces, cuando no queremos acercarnos a Dios, nuestras vidas terminan quebrantadas. Yo siempre recuerdo que cuando conocí a Jesús, uno de mis propósitos que tenía, que Dios me invitaba a hacerlo por su palabra, era compartir a mis papás acerca de lo que Dios había comenzado a hacer en mi vida. Y no era fácil. Mis papás lo rechazaban, ampliamente rechazaban lo que la Biblia decía. Y siempre a mí me impactó cómo Dios hizo que mi papá, que era el que más rechazaba en aquel entonces, ¿sí?, comenzara a escuchar de la Biblia. Dios, ¿sí?, veía que mi papá se alejaba más, destruyó mi familia, se fue, ¿sí?, fue quebrantando muchas cosas, hasta que en un momento se enfermó, tuvo cáncer, y en ese proceso de enfermedad del cáncer, donde 3 veces, ¿sí?, pasó por internaciones pesadas, fue como Dios fue mostrando cuán lejos estaba su corazón. Siempre recuerdo, apenas fue su primera internación y su primera operación por cáncer,
Yo me acerqué y le dije, papá, la iglesia está orando por vos. La respuesta de mi viejo fue, bueno, todo bien. Sin sentimiento, con apatía, no tenía interés. Pasó esa primera situación y recuerdo, siempre digo lo mismo, él vino a un picnic en Betania, la quinta que tenía la iglesia de Villarreal, y había 100 personas, y ese día él, estando ahí, ¿sí?, conoció que de esas 100 personas, 80 se acercaron a él y le dijeron, usted es Pedro, el papá de Adrián, yo estuve orando por usted. El misterio de que la iglesia estaba orando por él, que para él era una cuestión religiosa, se transformó en 80 personas de carne y hueso que en una misma tarde fueron y le dijeron en la cara, yo oré por usted. Y a mi viejo se le cayeron un montón de estructuras. Ese día agradeció, ¿sí?, y entendió qué significaba eso. Recuerdo la segunda operación, ya estábamos de novio con Débora, él estaba internado en el Rofo, fuimos a verlo y fue muy interesante, porque agarra ahí, él me dice, decirle a la iglesia que ore. Distinto. De decirte, la iglesia está orando por vos y bien, gracias, a ver que Dios había obrado en su vida y ver justamente que su vida estaba siendo golpeada. Y yo, hasta que no pasaron los 11 años de cáncer y vi cómo su vida se fue quebrantando, porque su corazón estaba lejos de Dios. Porque él decía que escuchaba pero no escuchaba, ¿sí?, que oía y que veía pero no veía, hasta que no terminó asolado, ¿sí? No fue como, es el camino que Dios lo llevó para que pueda realmente escuchar lo que tenía que decir. Dios quiere que a nosotros no nos pase eso, porque a veces tenemos esa misma actitud tosuda, de no escuchar lo que Dios nos quiere decir, y de seguir avanzando hasta un punto tal en el cual decimos, uy, estoy quebrantado, ¿sí?, estoy destruido. Ese no es el camino que Dios quiere que elijamos. Quiere que, por el contrario, seamos discípulos, seamos de los que vamos y le preguntemos. Por eso termina diciendo en el versículo 15, y yo los sane. Porque justamente dice, como no escuchan, no ven, tienen un corazón duro, y no se van a convertir, van a terminar destruidos. Y cuando están destruidos, hacen lo que hacen todas las personas cuando estamos destruidas. Todas, salvo que seamos tan orgullosos que nos cueste. Vamos en busca de Dios. A veces llegamos a ese momento que parece que se está por cortar el hilo y no tenés más nada de agarrarte, y ahí buscamos a Dios. ¿Dios quiere que lleguemos a Él en ese momento? La respuesta es no. Dios no quiere que llegues a encontrarte con Él cuando se está por cortar el hilo. Dios quiere que seas discípulo. ¿Qué quiere decir? Que camines con Él a diario y que no esperes a tener un corazón tan lejano, porque el discípulo tiene un corazón que tiene otra forma, que busca estar cerca de Cristo. ¿Cómo podemos encontrar sanidad para una vida destruida? Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, es el título del mensaje de hoy. Es un llamado, una apelación, una invitación. Pues confiadamente, no importa cómo está tu vida, si está entera o en pedazos, pero acércate al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La invitación de Dios es esta. Dios te habla por parábolas o de forma directa y frontal. ¿Por qué? Porque quiere estar cerca tuyo. Ahora, vos tenés que decidir cuál va a ser tu proximidad. Tenemos una oportunidad única delante nuestro cada día de estar cerca de Dios. Por eso los dos versículos que siguen a este momento de Jesús son, Jesús les dice así, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Los discípulos que tienen ojos que ven, y vuestros oídos, porque oyen. El discípulo lo que no tiene justamente es un corazón engrosado, un oído tapado, ¿sí? Unos ojos que se los cierra. El discípulo quiere que sus ojos estén expectantes viendo lo que Dios quiere hacer. Quiere escucharlo. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vos y yo, los discípulos, todos los que tenemos la oportunidad de leer acerca de Jesucristo hoy, tenemos un privilegio, somos los bienaventurados al lado de otras personas que estuvieron antes de Cristo y no pudieron ni saber de sus enseñanzas. Pero vos y yo somos bienaventurados por poder
leerlas, pensar en ellas, conocerlas, tener una Biblia y poder conocer más a Jesucristo leyendo la Biblia, orar, buscar justamente seguir los pasos de Jesucristo. ¿Cuál es esa oportunidad que tenemos? Es la misma que expresó Job. Job dice en el capítulo 23, versículo 11, mis pies han seguido sus pisadas. Un discípulo se marca por eso. Mis pies han seguido sus pisadas. Los discípulos que estaban acá no eran igual que la multitud. Pero no porque Dios quería tratar diferente a los de la multitud, sino porque los de la multitud no querían acercarse a Él. La multitud podía haber estado más cerca también de Jesucristo. ¿Sí? Pero nosotros tenemos este desafío que es el de Job. Mis pies han seguido sus pisadas. Por esto mismo, ¿sí? Ahí me comí el mismo, ¿sí? Ahí va el mo. Jesús cierra sus parábolas con esta última enseñanza, que no es una parábola. Y son los últimos dos versículos que leemos hoy. Dice versículo 51, le voy a pedir, por favor, a ver aquí está, a Débora, que la tengo acá al lado mío, aprovecho que la tengo a Debbie, que Debbie lea. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. ¿Sigo? ¿Sigue? Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué quiere decirnos Jesús con esto? ¿Qué ha sido un escriba? Un escriba dedicado a su vida al estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando vemos, por ejemplo, en el libro de Esdras, que Esdras era una persona que dedicaba su tiempo a la lectura de la Biblia. Bueno, acá dice un escriba docto. ¿Sí? Un escriba docto, sí, un escriba recontra dedicado. ¿Sí? Un escriba que lo que hace no solamente quiere ver lo que dice la palabra de Dios, quiere conocer a Dios por medio de lo que dice la palabra de Dios. Eso es un escriba docto. Ilustremos esta enseñanza con un último ejemplo. ¿Recuerdan el camino de Emaús? En el capítulo 24 de Lucas, van estos dos hombres y de repente se acerca otro hombre que ellos no sabían quién era, que camina con ellos junto al camino. Y mientras que van caminando, estos hombres relataban, ¿sí?, de los acontecimientos que habían pasado en Jerusalén, donde había muerto Jesucristo. Y este hombre les empieza a explicar en las Escrituras, en la Biblia, qué significaba todo eso. Y ahí en el versículo 32 surge esta cuestión, una vez que Jesús se retira, porque ellos se quedaron, no sabían quién era este hombre que caminaba con ellos. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Por eso él le dijo que ellos, los que estaban ahí, los discípulos, los que habían escuchado sus enseñanzas, eran semejantes, ¿sí?, a esta cuestión. Un escriba docto en el reino de los cielos, una persona que no solamente sabía lo que decía la Biblia, porque uno puede decir, yo sé lo que dice la Biblia, sino que justamente interpretaban lo que decía la Biblia porque caminaban con Jesucristo. Y se semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Y acá vamos a la enseñanza 6. En el discipulado, el antiguo conocimiento se ilumina con uno nuevo. ¿Sí? Estas personas que caminaban con Jesucristo, por ahí sabían algunas cosas de Dios. ¿Pero conocían todo? No. Pero a medida que conocieron a Dios y a Jesucristo, todo lo que sabían antes entraba en una nueva esfera de poder conocer e interpretarse bien. Como le pasó a los discípulos en Emaús. Conocían la Biblia, sí, pero ¿entendían lo que significaba la Biblia? No, no lo entendían. No llegaban a comprender que Jesús era el que estaba muriendo en la cruz y todas las Escrituras hablaban de él. Pero cuando conocieron a Jesús y Jesús les habló al corazón, todo entró en pleno conocimiento. Y lo antiguo fue iluminado por lo nuevo. Por eso, y voy cerrando, y quiero que nos veamos la cara a todos, ¿sí? La invitación del discipulado tiene que ver con esto también. Con que a partir de nuestra cercanía a Dios y a su palabra, y ahí cuando hablo de cercanía hablo de la actitud de nuestro corazón, no de proximidad de distancia, nosotros podamos justamente empezar a ver, a la luz de lo que dice la Biblia, y de una relación personal con Dios, abriendo nuestro oído, nuestro corazón, ¿sí?, y nuestros ojos, poder adorar y ser discípulos de Él. No hay misterio de Dios para aquel que es discípulo. A medida que camina con Cristo, le conoce más.
Y a medida que le conoce más, se da cuenta que Dios no quiere escondernos nada. Al revés, quiere revelarnos su amor, su persona, su gracia, su misericordia. Y cuando uno más se acerca, Dios también se aproxima, no se aleja. Y de esa manera uno crece en la vida. Así que la invitación es a acercarnos, es a escuchar esto, a no quedarnos en la distancia de la parábola, sino a ir a la cercanía, ¿sí?, de la relación de discípulo con Jesucristo. Yo muchas veces, ¿sí?, he alentado a personas al discipulado. Y algo que he aprendido es lo siguiente: no se puede obligar a nadie a ser discípulo. Más de una vez agarré y dije a muchachos, jóvenes, nos juntamos a leer la Biblia. Y quiero serles honestos. ¿Saben cuál es el resultado que tuve? Siempre menos del 10% respondió que sí. ¿Sí? Siempre menos del 10% dijo, vamos a juntarnos. Pero aquellos que han aprovechado eso, ¿sí?, ese 10%, se han dado cuenta que caminar más cerca de Jesús es mejor. Que estás en otro lugar y que puedes descubrir el corazón de Dios andando junto a Él. Así que nuestro llamado y nuestro aliento es a eso, a acercarnos a Dios, ¿sí?, a hacer de ese grupo que sabe que Dios no quiere escondernos nada y que andando con Él es lo mejor que nos puede pasar. Voy a pedirle a Osvaldo si puede tener una oración, ¿sí? ¿Orás, Osvaldo? Terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias en este día, esta oportunidad que hemos tenido un grupo de tus hijos, de estar conectados, y por así palabra. Gracias por esta palabra tan clara para nuestra vida, en la cual queremos así que tú nos ayudes para así atesorarlo y ponerla en práctica. Padre, acompáñanos en este día, en el resto que tenemos en el Señor, el cual hemos de adorar a tu Hijo. Padre, lo dejamos todo en tus manos, te agradecemos por el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén.